informaciones, partiendo por novedades sobre el opositor ruso Alexei Navalny, porque desde el hospital al que fue trasladado el fin de semana a Alemania, dijeron que en las muestras que analizaron se encontraron trazas de envenenamiento, que era lo que se sospechaba desde un principio por parte de su familia y de su entorno. Porque en principio se había descartado, que no se había encontrado nada. Claro, esa fue la versión que habían dado los médicos rusos que lo atendieron en el hospital en Siberia, pero que fue una versión frente a la cual su familia siempre tuvo dudas, ¿no? Entonces es por eso que estaban pidiendo su traslado hacia Alemania, y antes de que el hospital emitiera este comunicado, donde también dicen que el veneno en específico todavía no se ha identificado y que para eso se va a necesitar un nuevo análisis a gran escala, pero antes de eso, desde el gobierno alemán ya habían expresado sus sospechas de que lo más probable era que Alexei Navalny pudiera haber sido envenenado. Sí, lo único que él había consumido en el aeropuerto era un té, por lo tanto se atribuía que mediante ese té o agua caliente él hubiese ingerido este veneno, que empezó a sentir malestares ya en el avión, y la verdad es que fue muy complejo porque él decía y estaba absolutamente seguro que no había consumido ni probado nada más. Claro, de hecho esa era la explicación que habían dado quienes lo acompañaban ese día, quienes habían tomado junto a él este vuelo rumbo a Moscú, donde la principal sospecha radicaba precisamente en ese té que él consumió en el aeropuerto antes de abordar el avión. Y la explicación o la argumentación que había dado su esposa era que, porque recordemos que al principio los médicos que lo atendían en Rusia se habían negado a trasladarlo a Alemania porque decían que su estado de salud podía empeorar, pero su esposa argumentó que en realidad era una maniobra para poder dilatar su traslado y que así esta supuesta sustancia con la que ellos creen que lo habrían envenenado se disolviera y no pudieran detectar nada finalmente. El comunicado que entregaron desde el hospital dice también que el desenlace de la enfermedad continúa siendo incierto y que en esta etapa todavía no pueden detectar secuelas a largo plazo, en particular en el sistema nervioso, por lo cual van a continuar monitoreando su estado de salud, y debido a lo que acaban de comunicar es que se va a mantener la protección policial en el hospital, porque él, recordemos que es tal vez la figura más prominente de la oposición rusa, donde, bueno, claro, todas las sospechas desde un comienzo recaen sobre el Kremlin. Sin embargo, no hay que olvidar que Alexei Navalny, en las múltiples denuncias que él ha realizado desde que se hizo conocido en 2008 a través de su blog, que ha apuntado a diversos actores también más allá del Kremlin, a distintos empresarios, miembros de la oligarquía rusa, por lo cual el abanico de sospechosos de este presunto envenenamiento es muy amplio. Sí, es cierto. Hace años que es una piedra en el zapato para el Kremlin, pero definitivamente él ha disparado a distintos blancos. Ahora, no es primera vez que se intenta envenenar, lo veíamos en años anteriores, a un espía o doble espía ruso también. Claro, los casos tal vez más icónicos, Alexander Litvinenko en 2006 en Londres, el ex espía Sergei Skripal también en el Reino Unido. ¿Con su hija? Sí, con su hija. Los dos sobrevivieron a ese intento de envenenamiento, pero también en el mismo caso de Alexei Navalny, el año pasado, en una de las múltiples oportunidades en las que ha sido encarcelado, había presentado una reacción alérgica en prisión, lo que también ahí abrió distintas especulaciones de que podrían haberlo envenenado. Así que nos vamos a mantener atentos a cómo continúe este caso, porque, bueno, desde el entorno de Alexei Navalny siguen pidiendo una investigación independiente frente a este caso, aunque lo cierto es que en todos los ejemplos que ya mencionábamos, todo ha terminado en la impunidad. Es verdad.